Numerosas explicaciones se han ofrecido para este versículo, las cuales van desde las más absurdas hasta las más complejas. El mormonismo en particular, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha afirmado que este versículo apoya el punto de vista de ellos acerca del bautismo por los muertos. En su práctica, los individuos van al templo local mormón vestidos apropiadamente para un bautismo, adoptando en forma simbólica el nombre de la persona muerta, y así el mormón es bautizado en agua por esa persona ya fallecida. De esta forma, y en el más allá, la persona muerta ha cumplido los requisitos de la salvación para poder así, más adelante, disfrutar de los beneficios espirituales en el mundo espiritual. Pero, una vez más, los mormones están totalmente equivocados. Además de apropiarse de este versículo, lo han sacado también fuera de contexto. Por lo tanto, y brevemente, vamos a examinar primero a los Corintios 15, para que podamos ver de lo que Pablo está hablando cuando menciona el bautismo por los muertos. En los versículos del 1 al 19, Pablo en su contexto trata detalladamente el hecho de la resurrección de Cristo. Leamos estos versículos de la versión Reina Valera Gómez. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gloria de Dios que ha sido conmigo. Así que, ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. En los dos primeros versículos de este pasaje, encontramos una afirmación
que echaría por tierra cualquier interpretación absurda como la de los mormones o complejas como nos han querido enseñar. Pero cualquiera que sea el caso, estos versículos están básicamente afirmando que la salvación del pecador está basada fundamentalmente en el Evangelio y que es un hecho real, que la salvación misma no se basa de ninguna manera en alguna ceremonia externa llevada a cabo para vivos o en representación de los muertos, que es, de hecho, una responsabilidad personal, única, si queremos repetir. Por lo tanto, no está involucrado nadie diferente a la persona. A la larga, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Leamos nuevamente estos dos versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Note además que Pablo les está hablando a hermanos, personas que ya son salvas, o como se usa en el contexto bíblico, a creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Además, esta salvación no es hecha por alguien en el presente para una persona ya muerta en el pasado. Note que está hablando en tiempo presente. Sois salvos. Ahora bien, ¿cómo una persona que murió renegando el nombre de Dios, rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz, considerándolo además insuficiente para la salvación del pecador, ser salvo del justo juicio de Dios cuando en esta tierra y estando vivo tuvo oportunidad de recibir y creer en Cristo, arrepintiéndose primeramente de sus pecados? Pablo continúa declarando el que es el verdadero evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, el cual no considera para nada las ceremonias externas hechas por el hombre, llámela también bautismo. Entonces, solo la muerte de Cristo es el único acto que deberá ser tenido en cuenta para nuestros pecados, siempre y cuando en arrepentimiento lo aceptemos. También menciona a todos los testigos que vieron al Señor resucitado y además Pablo narra su experiencia como perseguidor de la iglesia. En el versículo 10, Pablo menciona lo que él es ahora y la gracia que ha estado con él. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. En estos versículos, Pablo usa 3 veces la palabra gracia. Y los genuinos cristianos sabemos lo que esta palabra significa en el Evangelio por el cual somos salvos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 11:6. Y si por gracia,
ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Note usted que en todos los versículos anteriores, el apóstol Pablo está continuamente usando la palabra gracia. Recordando Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo ni por equivocación menciona que somos justificados gratuitamente por una obra externa, como el bautizo por un muerto o el acto del bautizo como tal. Y en cada uno de los versículos que mencionamos, Pablo siempre dice, recordándole al cristiano, que toda la obra que Dios ha hecho en la vida del nuevo creyente es simplemente por gracia. Si usted desea, busque en una concordancia la palabra gracia y haga el ejercicio de leer todos los pasajes que usan este término. Continuando, en 1 Corintios, el versículo 12 dice, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí se empieza a plantear un problema que estaba sucediendo en Corinto. Aunque se estaba predicando la resurrección de Cristo de entre los muertos, ya habían personas que estaban diciendo que no había resurrección de muertos. ¿Y cuál es la reacción del apóstol ante semejante herejía de que no había resurrección de muertos? Leamos los versículos del 13 al 18. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y además, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Con relación a la resurrección, se presenta el siguiente aspecto. La Biblia enseña que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 17 y 18 en 1 Corintios menciona la resurrección presente y la futura. La resurrección presente. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Al creer en Cristo, Él me dio vida. Y al resucitarme, obviamente que Él quitó de mí mis delitos y pecados. Porque el hombre, antes de Cristo, estaba totalmente muerto. Estaba separado de Dios. En cuanto a la resurrección futura, podemos decir lo siguiente. La mejor mención acerca de la resurrección futura de los cristianos la encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros
que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Regresando nuevamente al pasaje en mención, si Cristo no resucitó, los apóstoles y todos aquellos que vieron al Señor resucitado serían considerados falsos testigos de Dios, porque ellos habían testificado que quien había resucitado al Señor era precisamente Dios. Por lo tanto, los que hasta ese momento habían muerto en Cristo habrían perecido vanamente. Por estas razones, Pablo en el versículo 19 declara que somos los más miserables de todos los hombres. Pero resulta que Cristo sí resucitó. De hecho, es considerado como primicias de los que durmieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es el primer fruto de la resurrección. Y la razón es sencilla. Colosenses 1:18. Y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El versículo 23 de 1 Corintios reafirma lo anterior, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La muerte del hombre por causa del pecado de Adán fue la separación espiritual del hombre de Dios y la muerte física. Y en esta última, nuestros años de vida tienen fin. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y vivificados simplemente significa dar vida. Los versículos 24 al 28 hablan de eventos futuros que no detallaré en este video. Ahora sí, estamos por llegar al punto culminante de esto, el versículo 29. Pero antes, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto. El evangelio predicado, el evangelio que se recibe, si es que se recibe, o si es que se recibió, es lo único que nos salva. No nos salva ninguna ceremonia externa, como ya había notado antes, el bautizo, y menos el bautizo por los que murieron sin Cristo. Porque en definitiva, si alguien murió con Cristo, ¿qué necesidad hay de que alguien se bautice por él o ella? Sería ilógico. Y más ilógico es bautizarse por alguien que murió rechazando el evangelio, rechazando al mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y en conclusión, rechazando también el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie podrá evitar el juicio de condenación que Dios tiene sobre aquellos que lo rechazaron en vida, ni en este siglo ni en el venidero. Cristo sí resucitó, y no era cierto lo que se estaba diciendo en Corinto, que no había resurrección de muertos.
Somos resucitados de nuestra muerte espiritual al momento de entrar a la fe por la sola gracia. Y en el futuro seremos también resucitados de nuestra muerte física, porque ésta también fue derrotada por Cristo. ¿Qué sucedía en Corinto en el tiempo en el cual Pablo escribió esta primera epístola? ¿Por qué en forma particular toca en este versículo el asunto de aquellos que se bautizaban por los muertos? En algún momento el apóstol declara que acepta esta práctica pagana entre los cristianos. ¿O será que alguno de los apóstoles llevó a cabo el bautizo de la forma como lo enseñan los mormones por sus parientes que habían muerto separados de Dios y de Cristo? ¿O esperando el Mesías? Al norte de la ciudad de Corinto existía una ciudad llamada Eleusis. En este lugar se llevaban a cabo una serie de ritos relacionados con la religión pagana, en la que las personas literalmente se lavaban en el mar, garantizando, supuestamente, una buena vida después de la muerte. Esta religión fue mencionada por Homero en Himno Homérico a Demeter, en el siglo VII antes de Cristo. Se sabe que los corintios estaban fuertemente influidos por otras costumbres y prácticas religiosas paganas como las encontradas en Eleusis, donde, y de acuerdo a Pablo en el versículo 29, el rito del bautismo, pero por los muertos, lógicamente, era practicado solo entre los paganos. Después de todo, esta ciudad se encontraba en un área económica bastante amplia y frecuentada por un gran número de diferentes personas con cualquier cantidad de religiones y obviamente influencias paganas, como las que podemos ver hoy en día entre los mormones. Este bautizo por los muertos, y de acuerdo a un rito pagano, Pablo lo usa como ejemplo para contradecir a algunos que afirmaban que no había resurrección de los muertos. Por eso, el versículo 29 dice: si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué entonces estos, o sea, los paganos, se bautizaban por ellos, los muertos? Esto es significativo, ya que la iglesia cristiana no practicaba el bautismo por los muertos, ni Pablo estaba de ninguna manera aprobándolo. Quienes sí lo practicaban eran indudablemente paganos. El punto de Pablo fue sencillo. Como anotamos anteriormente, la resurrección es una realidad, tanto para el cristiano como para los no cristianos, y va a suceder, primeramente a los cristianos al regreso de Jesús. Ahora bien, si los paganos creían en la resurrección, era obvio que se bautizaran por los muertos, pensando que garantizaban a estos una buena vida después de la muerte. Pero si no había resurrección, ¿por qué los paganos entonces se bautizaban por sus muertos? Revisemos algunas versiones de cómo es este versículo traducido. Biblia Jerusalén, tercera edición. De no ser así, ¿qué harán
los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Dios habla hoy con Deuterocanónicos, edición latinoamericana, 2012. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo hacen? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? Esta versión, y con relación al tono irónico de Pablo del versículo 29, menciona también la parte B del versículo 32, el cual hace referencia al ministerio de Pablo, quien concluye de la siguiente manera: si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin embargo, algunos no están convencidos de este argumento y declaran que la palabra ellos no está en el griego y que por lo tanto Pablo no está hablando acerca de ellos, con referencia a los paganos. Aquí el tema es la frase están siendo sumergidos por causa de llegar a ser de ellos. La anterior oración está en el presente pasivo indicativo, tercera persona del plural. Yo indica primera persona del singular. Tú o usted, segunda persona del singular. Él, ella, esto, esta, tercera persona del singular. Nosotros, nosotras, primera persona del plural. Ustedes, segunda persona del plural. Ellos, ellas, tercera persona del plural. Es la última forma, la tercera persona del plural, la que mencioné anteriormente como ellos, ellas, la que utiliza el verbo baptizo. Por lo tanto, la mejor traducción es: están siendo sumergidos por causa de llegar a ser de ellos. ¿Y quiénes son ellos en el contexto? Los muertos paganos. El Nuevo Comentario Bíblico Siglo XXI dice así, con relación al comentario de este pasaje. Pablo enseña en Romanos 6, del 3 al 5, que los cristianos son sepultados con Cristo en el bautismo y levantados para vivir una vida nueva, y que están unidos a Él en su muerte y resurrección. Esa experiencia espiritual a la que apunta el bautismo en agua no es simplemente una referencia al alma, sino a la persona total, incluyendo su cuerpo. Los padres griegos primitivos llegaron a la conclusión de que en este versículo Pablo pregunta qué sentido tiene al fin y al cabo realizar el bautismo haciéndolo por los cuerpos. La expresión por los muertos significa literalmente a favor de los cuerpos muertos y se repite 2 veces si estos simplemente desaparecerán. Hay otras interpretaciones de este pasaje que están de acuerdo con la enseñanza bíblica total, así como la presentada aquí. Las notas de la traducción Kadosh israelita mesiánica Diego Ascunce del 2013 dice con referencia a este pasaje: esto era una inmersión memorial por los muertos en tiempos de Shaul, práctica que continúa en el judaísmo. Nada tiene que ver con un bautismo mormón por los que ya han muerto. Comentario Bíblico Mundo Hispano. Cualquiera que sea la interpretación que se dé, no habla poderosamente de una doctrina apoyada en las enseñanzas previas del apóstol ante los corintios. Lo que sí
Este pasaje comprueba es el ritualismo que caracterizaba a la iglesia en Corinto. Se sabe que en el trasfondo cultural de los griegos existía el concepto de una especie de bautismo por los muertos. El filósofo Platón lo menciona como una práctica durante su día. Parece que la práctica entre los paganos antiguos sí era con la esperanza de que el rito purificara a los muertos que no hubieran sacrificado a los dioses. Solo en tiempo posterior se sabe de la práctica con estos fines entre grupos pseudocristianos, tales como los seguidores de Marción y otros grupos gnósticos. Lo que se debe reconocer aquí es que Pablo no favorece ni aprueba tal práctica entre los corintios. Dándose cuenta de que existía la práctica en Corinto, el apóstol la menciona para robustecer su argumento en pro de la resurrección. Sus palabras recriminan a los corintios, porque si no había tal cosa como la resurrección, ¿por qué se molestaban entonces en bautizar a los vivos en nombre de los muertos? Su propósito principal es lograr que los corintios reconozcan la importancia de la resurrección. Echa mano de los argumentos que se le presentan. Pablo no ha terminado con la intención de mostrar eficazmente la importancia de la resurrección de los creyentes. Intima aquí que él pone su vida en juego todos los días a favor del Evangelio y de los creyentes. Surge la pregunta normal: ¿de qué sirve que haga esto si no hay resurrección de los muertos? Total, si todo va a acabar con la muerte, no vale la pena someterse a tanto sacrificio. Concluimos entonces que un cristiano regenerado por el nuevo nacimiento, sea hombre o mujer, se bautizará solo para él o ella. No hay registro bíblico de que los primeros cristianos hayan sacado sus genealogías o hayan empezado a buscar sus raíces para bautizarse por los que ya estaban muertos. Por lo tanto, y sin temor a equivocarnos, la teología mormona es, ante todo, terrenal y diabólica.